¿Cuántas pruebas de embarazo tienes que hacerte para poder decir que ya estás embarazada? Digo, lo pregunto porque generalmente nos llegan las pacientes por primera vez en un embarazo diciendo, doctor, vengo porque ya me hice dos pruebas de embarazo de la orina y una de sangre y está positiva. Doctor, ya me hice la prueba de orina, salí positiva y luego me hice la de sangre y sí está positiva, entonces estoy embarazada. Por eso pregunto, ¿cuántas hay que hacerse para saber que uno está embarazada? Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar eh, extenso, pero primero déjenme recordarles y decirles que este programa de ninguna manera tiene la finalidad de sustituir la consulta con su ginecólogo y que eh, pues todo lo que voy a platicar aquí es mi opinión fundamentada en la práctica, a lo que me dedico, pero no deja de ser mi opinión. Los médicos podemos tener diferentes criterios, pero eh, nunca es para sustituir la consulta médica con su ginecólogo. Por otro lado, eh, tenemos la intención de abrir un poco el horizonte, de darles más perspectiva, más elementos para que ustedes, en primer lugar, puedan estar más tranquilas cada día con más información y en segundo lugar, pues para que también vean, eh, tengan más información, más elementos para poder ver si tienen que hablarle a su médico, si pueden estar más tranquilas dentro de lo que se pudiera decir que es fuera de su consulta, como información que ven en internet. Yo siempre hago mucho énfasis en que no sustituye la consulta con su ginecólogo. Muy bien, pues ahora vamos a ver. Para poder decir cuántas pruebas de embarazo se tiene que hacer, primero tenemos que ver cuántos tipos de pruebas de embarazo hay y antes de eso tenemos que ver qué es la prueba de embarazo, qué mide la prueba de embarazo, qué busca o qué encuentra la prueba de embarazo para poder salir positiva y para- antes de eso todavía tenemos que irnos más atrás para poder decir de dónde sale esa hormona o esa prueba de embarazo positiva. ¿Y cuál es el origen? ¿Dónde vamos a empezar? Pues en la fecundación. Entonces, por ahí vamos a comenzar para pues, que se pueda comprender bien lo de las pruebas de embarazo. Entonces, la fecundación, ya lo sabemos, es entre un óvulo y un espermatozoide. Obviamente lo voy a decir a nivel que todos podamos comprender, que sea fácil de digerir. No quiere decir que sean ejemplos tontos o algo así, ¿no? Pero voy a tratar de no decir muchos tecnicismos. A ver, entonces, el espermatozoide se fecunda o fecunda el óvulo. Ahí se juntan los cromosomas que tiene el espermatozoide con los que tiene el óvulo para dar un juego de cromosomas nuevo, exclusivo de ese nuevo huevito en ese momento, de ese embrioncito. Bueno, eso pasa en la trompa de falopio. Habitualmente en la trompa es donde se encuentran espermatozoides y óvulos y se fecunda. Entonces, el óvulo ya fecundado sigue un camino impulsado por el movimiento de la trompa hasta llegar a la matriz o útero. Cuando entra en la matriz ya tiene muchas células, ya es un embrioncito en formación, muy temprano, sí, pero ya tiene sus células, ya es un embrión. Y cuando entra a la matriz, encuentra un endometrio, que es la capa que está dentro de la matriz, la capa funcional, que es la que se cae en cada periodo menstrual. Y una vez embarazada, pues viene ese retraso menstrual porque ya no se cayó, le sirve de colchoncito, le sirve de asentamiento y de nutrición a ese embrioncito en tanto se forma la placenta. Bueno, entonces llega al endometrio y al llegar ese huevito al endometrio empiezan a pasar cosas súper interesantes, muy bonitas, que yo muchas veces les pongo a las pacientes en la consulta el ejemplo de los niños en kinder o en primaria, ya no sé, que los hacen una práctica, no, en kinder no debe ser en primaria, que ponen un frijolito en un frasquito de vidrio transparente con algodón mojado y ponen el frijol para poder ver cómo sale la raíz. Y poco a poquito vemos cómo empieza a salir raíz y se empieza a meter y se ramifica esa raíz. Algo muy parecido ocurre con el embrión cuando ocurre el fenómeno de implantación. Eso es lo que se llama implantarse un embrión en el endometrio. En ese momento al endometrio le cambiamos de nombre y le decimos decidua, pero es el endometrio. Entonces, esas pequeñas raíces, de aquí en adelante voy a decir varias veces raíces,
pero ya sabemos que es una analogía nada más. En el nombre técnico o en la medicina, a esas raicitas les llamamos trofoblasto. De ese huevo fecundado, imagínense un óvulo, un espermatozoide, una célula nueva que rápidamente se divide en dos, y esas dos en otras y en otras y en otras y en otras, todas con su juego de cromosomas exclusivo de esa nueva persona que se está formando. Comienza a haber un bloquecito de células que va a ser el bebé. Ese bloquecito de células, que de alguna manera también le llamamos polo embrionario y tiene otros nombres, ese bloquecito de células se van a seguir diferenciando hasta que formen cabeza, cuerpo, extremidades, órganos y todo, pero va a ser el bebé que vamos a ver en el cunero ahí dentro de unos meses. Pero de ese mismo embrión, así como se formó un bloquecito que va a ser el bebé, se forman otras células que van a dar origen a otras cosas, como por ejemplo la placenta, las membranas, cordón, va a dar origen al líquido, el líquido de algún lado salió, etcétera. Entonces, de ese huevo fecundado va a haber una parte que se va a quedar y va a ser el bebé, y va a ser otra parte que en el nacimiento pues ya se va a ir al bote, así digo yo de forma muy gráfica, donde ponemos la placenta, donde se deposita las membranas, etcétera. Pero también fue producto de la fecundación, de ese mismo embrión o de ese mismo huevo. Entonces, eh, cuando ese embrioncito llega a el endometrio y empieza a salir esa pequeña raíz, en ese momento hay un contacto del tejido materno con el tejido embrionario, y a partir de ahí se comienza a producir por parte de las mismas raíces, que se llama trofoblasto, se comienza a producir una hormona que le dice a los ovarios que produzcan bastante progesterona, que es una hormona que, por cierto, voy a decir, se llama progesterona porque es pro, o sea, como a favor, y gesterona de gestación, que es la hormona que está a favor de la gestación, por decirlo así, y que promueve esa fijación del trofoblasto o del embrión en el endometrio. Entonces, en los ciclos en donde no se embaraza la mujer, la paciente, se produce progesterona después de la ovulación, pero si no llega un embrión, no le dice que siga produciendo progesterona, entonces se cae el endometrio. Entonces esa hormona le va a decir al ovario que produzca progesterona. ¿Cómo se llama esa hormona que le dice al ovario? Se llama gonadotropina coriónica humana. Eh, El corium es también esa parte que se puede decir, no voy a ser así demasiado técnico, pero es esa parte que envuelve al embrioncito, al grupito de células que van a ser bebé, y está envuelto por una especie de cascarita de donde sale esa raíz. A eso le podemos llamar corium, que tiene un tipo de corium que envuelve nada más, y un tipo de corium que le llamamos frondoso porque empieza a producir esas raíces. Y esa es de donde sale la hormona. Se llama gonadotropina coriónica humana. Gonadotropina también la vamos a desmenuzar, a deshebrar esa palabra, gonadotropina. Primero es de gónada. La gónada es el ovario, ¿sí? Tropina viene de trofos, que significa trabajo. Y humana, pues obviamente que otras especies también tienen su gonadotropina, pero humana, pues porque a la hora de buscarla en los laboratorios, pues es específicamente la de humanos. Entonces se llama hormona gonadotropina o gonadotrofina coriónica humana. Esa es que hace que trabaje la gónada. Por eso se llama gonadotropina. Como les dije, es la que le dice al ovario, órale, a producir más progesterona porque ya hay bebé. Entonces el ovario produce progesterona por la orden bioquímica que le da la hormona. Esa hormona gonadotropina coriónica humana, que se abrevia como GCH, en español, gonadotropina coriónica humana, es la que se busca en la prueba de embarazo. Esa hormona está presente si hay trofoblasto, y el trofoblasto no lo hay si no hay embarazo. Eso no quiere decir que haya tejidos que de otra forma generalmente anormal pueden producirla. Sí se puede, pero vamos a dejarlo en general en que son situaciones anómalas. Ahorita lo que nos interesa es entender la prueba de embarazo. Entonces, para fines prácticos, si hay
gonadotrofina coriónica humana, es que hay embarazo. Hasta ahí no sabemos si el embarazo está bien o mal, en dónde está ni nada. Simplemente hay embarazo, hay raicitas de trofoblasto, que ya indica que hubo fecundación en algún momento. Entonces, hasta ahí. Gonadotrofina, o sea, prueba eh, que detecte gonadotrofina, significa que hay embarazo. Ok, ¿cómo se hace esa prueba? Esa hormona, bueno, esa hormona está conformada por dos subunidades, o sea, como dos partes de esa molécula, que una parte se le llama subunidad alfa y otra subunidad beta. La alfa es común con otras hormonas y la beta es la específica del embarazo, ¿sale? Entonces se busca esa subunidad beta. Pero ya de forma cotidiana se le conoce nada más como GSH, como gonadotropina coriónica cubana. Si hablan con un eh, químico o biólogo, pues le va a decir, es la fracción beta, sí, ya, lo entendemos. Pero generalmente nada más pedimos la GSH o la gonadotropina coriónica cubana o la prueba de embarazo. Ok, esa prueba de embarazo esa hormona, perdón, se puede detectar tanto en la orina de la paciente como en la sangre de la paciente. Y aquí es donde empieza ya pues yo le digo un poco de folclore, ¿no? Que es hacerse las pruebas. Muchas veces es por falta de información y a veces es porque es la emoción y la quieren repetir y se vuelven a hacer otra prueba, se vuelven a hacer otra prueba. Está bien, perfecto. Pero que sea necesario, ¿cuántas son necesarias? Bueno, lo más práctico es hacérsela en orina, porque esa compra en cualquier farmacia, en cualquier supermercado, una prueba de embarazo, se llega a su casa, toma un poquito de orina, le pone sus gotitas ahí, está clarísima las instrucciones y la misma paciente ve positiva o negativa y ahí sabe si está embarazada o no. Esa prueba sí tiene muy, muy buena sensibilidad, esa prueba es muy buena, de hecho, pero en algunas circunstancias es más conveniente hacerla de sangre. Ahorita vamos a ver cuándo, pero si sale positiva una prueba de orina, prácticamente tiene la misma validez para decir que está embarazada que si se hace la de orina y después la de sangre. Que eso es un poco diferente cuando creen y están prácticamente seguras que están embarazadas, pero salió negativa. Entonces ahí puede ser válido o es válido hacerse la de sangre, pero esas son situaciones muy específicas cuando están haciéndolo, cuando por ejemplo en un método de reproducción asistida en donde saben cuándo fue la fecundación o cuándo fue la transferencia, pero que ya hay mucha más objetividad en cuándo fue el embarazo y ese día esperaban que saliera positiva y salió negativa, bueno, ahí pueden hacerse una de sangre. Y aquí hago un paréntesis para decir que esos son criterios de la especialidad de biología de la reproducción. Entonces, eh, menos aún mi opinión sustituye lo que les diga su médico, porque esos son protocolos muy, muy establecidos, muy complejos, muy probados. Entonces, en casos de reproducción asistida, ya sea de transferencia de embriones o de inseminación, pues a eso tiene que hacer el protocolo tal y cual les diga su ginecólogo. Si les dice a tal día se hace una prueba de sangre, ese día se lo tiene que hacer, pero eso no es lo general de la población. Son casos muy protocolizados y en general una mujer cuando tiene retraso menstrual sale corriendo al supermercado o a la farmacia, se compra su prueba y se la hace. Sale positiva y sale corriendo por otra y se la vuelve a hacer. Sale positiva y se va al laboratorio a hacerse la de sangre. Entonces, para eso es que estoy explicando esto. Entonces, cuando se hace en orina, nada más hay dos opciones, sale positiva o sale negativa. Entonces, opciones de resultado, ¿no? Si se hizo bien la prueba, nada más puede salir positiva o negativa. Y cuando se hace en sangre es diferente. Cuando se hace en sangre se cuantifica la hormona. Por eso se le llama a la de sangre prueba de embarazo cuantitativa. Y la de orina se le puede llamar cualitativa porque nada más nos va a decir esa cualidad de que salió positiva o negativa, pero cuando es en sangre nos dice una cantidad, nos dice un numerito que es la cantidad de unidades internacionales de esa hormona que hay en la sangre circulando en ese momento. Porque el trofoblasto crece de una manera maravillosamente rápida.
se ramifica, se instala en el endometrio y se comienza a formar la placenta. Entonces, esa rapidez se refleja en un aumento muy rápido de la cantidad de hormona. Entonces, lo que un día puede ser un número, al día siguiente es otro número y ahorita lo vamos a ver más a fondo. Entonces, cuando hacemos una prueba de orina es positivo o negativa y en sangre nos dice un numerito. ¿Para qué sirve el numerito? Generalmente, para la gran mayoría de las pacientes que van a hacerse una prueba en sangre, nada más sirve para corroborar que están embarazadas y para ahora sí ya platicarlo, etcétera. Pero para nosotros los médicos tiene otras aplicaciones. Entonces, aquí hay diferentes estilos, diferentes criterios, como dicen, diferentes libritos, y yo les voy a decir mi punto de vista. La hormona en sangre, o sea, cuantitativa, es extremadamente valiosa cuando hubo una prueba positiva de farmacia y salió positiva. Van al ginecólogo, hacemos ultrasonido y resulta que no vemos embarazo en la matriz. Ese caso es el típico caso en donde es extremadamente útil y valiosa hacer una cuantitativa. ¿Por qué? Porque si salió positiva, pues esperamos ver un embrioncito en el ultrasonido, pero si no lo vemos, entonces hay que ver por qué. Generalmente tenemos tres opciones. Prueba positiva y no veo embrión en el ultrasonido, generalmente tres opciones. Una, es demasiado temprano, la prueba se hizo muy pronto y todavía no se alcanza a ver, pero en 1 o 2 días probablemente ya alcancemos a ver un pequeño saco. Pero todo está bien, simplemente le hicimos demasiado temprano el ultrasonido. Opción número 2, que desafortunadamente hubo embarazo, alcanzó a salir positiva la prueba, pero se terminó el desarrollo del embrión, será un aborto espontáneo y ya no se produce esa hormona. Si se repite en unos días ya no va a salir igual, va a salir negativa, o simplemente se repite el ultrasonido y no hubo desarrollo embrionario. Entonces, un aborto espontáneo muy temprano alcanzó a dar positivo, pero no alcanzó a verse el embrión en el ultrasonido. Y opción número 3, que es la más clínicamente más trascendente, ¿no? Porque también es un aborto, pero tiene la característica que, o bueno, me aceleré en decir eso, pero es un embarazo fuera de la matriz. ¿Sí? Entonces, cuando hay prueba de embarazo positiva, nada más cualitativa positiva, y no vemos embrión dentro de la matriz en el ultrasonido, la tercera opción, o una de las tres opciones, es que sí hay embarazo, sí hay crecimiento, sí hay trofoblastos, raicitas, pero fuera de la matriz. Y eso es lo que conocemos como embarazo ectópico. Ectos quiere decir fuera y topos quiere decir lugar. Quiere decir que es un embarazo fuera del lugar normal. Entonces, ahí es donde pedimos la cuantitativa y donde tiene muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se fueron haciendo estudios, gente muy valiosa que se dedica a hacer investigaciones en centros de investigación, universidades, etcétera, y se ha llegado a tener un protocolo ya muy establecido de con cuántas unidades de ese examen ya tenemos que ver forzosamente el embarazo si es que es un embarazo normal. Y con esa cantidad, con ese nivel de corte de unidades, si no vemos el saco en el ultrasonido, automáticamente podemos inferir que es un embarazo ectópico. Aunque a veces no vemos el embarazo ectópico, pero sabemos que va a ser un ectópico. O lo buscamos con más minuciosidad, porque a veces es complicado encontrar un embarazo fuera de la matriz, pero lo llegamos a encontrar. Entonces, ya cada ginecólogo tendrá su protocolo de seguimiento o de manejo en un embarazo ectópico, pero para eso sirve. Ahora, vamos a suponer que tenemos una prueba de embarazo positiva, va con el ginecólogo y encontramos el saco gestacional adentro de la matriz, con o sin embrioncito todavía, depende del día que vayan, pero vamos a suponer que vemos lo que corresponde ver, que el ginecólogo le dice, sí, aquí está su embarazo, felicidades, ya no hay ninguna necesidad de hacerse otra prueba de embarazo. Esa es mi opinión y ahí puede haber algunas diferencias.
porque sí es cierto que para algunos criterios médicos, el realizar una serie de tomas de gonadotropina cuantitativa puede hablar del bienestar del embrión, totalmente respetable. Yo soy de la idea que podemos ver eso y más cosas todavía de un jalón con un ultrasonido. Eh, pero bueno, eso es ya criterio, ¿no? Para mí lo más importante de la prueba de gonadotropina cuantitativa es estar seguro si el embarazo está dentro o fuera de la matriz cuando hay duda. Eso es. Cuando no hay duda que ya está dentro de la matriz, pues ya podemos darle seguimiento sonográfico, que eso nos da muchísima, muchísima información muy valiosa del bienestar del embrión, aunque no tengamos las gonadotropinas. Muy bien, pues entonces, eso es mi opinión. Con que se hagan una prueba de embarazo y vayan con su ginecólogo es suficiente. Si quieren hacerse más porque es muy bonito esa expectativa, pues háganse las que quieran, no hay ningún problema. Pero la verdadera utilidad de la cuantitativa es esa. Hay otras aplicaciones de la cuantitativa en algunos embarazos anómalos, que ni voy a entrar en esos temas ahorita, porque son cosas muy excepcionales y que serán motivo de otros videos, ¿no? Ahora, vamos a platicar otra cosa. Cuando hay una prueba cuantitativa, a veces, bueno, no a veces, siempre viene, este numerito corresponde a cuántas semanas, entonces nos dicen las pacientes, yo tengo 6 semanas porque ya me salió 6 semanas en la prueba cuantitativa, o a mí ya me salió que tengo 7 semanas. Y resulta que es, esa es otra cosa en la que yo no estoy de acuerdo, en fechar el embarazo de acuerdo a la cuantitativa, porque es muy ambigua, muy, muy ambigua los títulos. Aquí, como vemos en el recuadro este, pues los valores se empalman por semanas. Entonces, vamos a ver el ejemplo, por decirlo, por tomar un ejemplo, de que la gonadotropina nos sale en 12.000 unidades, ¿sí? 12.000 unidades. En la semana 5, que es hasta 20.000, pues podemos tener un embrión de 5 semanas. Ahora vean en semana 12, que es a partir de 11.500. Entonces, si tenemos y nos ponemos muy estrictos y tenemos 12.000 unidades, pues puede tener 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12 semanas, porque está dentro del rango que viene ahí. Entonces, no es muy útil. Es mucho más útil el ultrasonido para decir la edad del embrión. Conste que estoy diciendo para la edad, para lo que hicimos nosotros, fechar el embarazo, pero por mucho es más útil el ultrasonido que la gonadotropina. Muy bien. ¿Qué más? Pues ahora este es el momento en que les voy a decir que le piquen a suscríbanse para que les llegue más y platíquenme sus experiencias y sus opiniones. Aquí vamos a dejar esta información por hoy de la prueba de embarazo. No es necesario que se hagan muchas. Con una, si salió positiva, salió positiva. Y si salió negativa y creen que sí están embarazadas, a lo mejor se le hicieron muy temprano, está bien hacerse otra. Pero en el caso que salió positiva, ya den por hecho que están embarazadas y vamos a ver el ultrasonido. Entonces, pónganme aquí su like, para que le llegue a más gente, pónganme sus preguntas, sus comentarios y yo se los contesto. Nos vemos muy pronto.